están todos? Dios les bendiga. Pues nuevamente hoy estamos en la transmisión de hoy. Estaremos leyendo hoy Juan capítulo 5. Pero antes de comenzar con Juan, vamos a leer Proverbios capítulo 8 y les voy a compartir el versículo 11. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo creo que la sabiduría es algo que nos va a ayudar en la vida en general. Entonces, por eso es de tanto valor y de tanta importancia, y que no importa todo lo que podamos tener o poseer físicamente, materialmente, si la sabiduría no está, ya que eso se puede perder en cualquier momento si no tenemos sabiduría. Ahora sí, vamos a comenzar con Juan capítulo 5. La verdad es que el día de ayer me encantó el video, me encantó la parte en la que pude darme cuenta de la diferencia entre Nicodemo y la mujer samaritana. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de el paralítico de Betesda. Bien, antes que nada, Betesda significa casa de misericordia. Entonces ahorita van a ver por qué se le conoce con ese nombre y por qué tal vez tenga esa traducción, esa palabra. Dice capítulo 5 a partir del versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínense esa situación en la cual tu bienestar físico, ¿verdad? Porque estamos hablando de gente enferma físicamente, tenía que depender del movimiento de esa agua, que dice aquí que era de tiempo en tiempo, o sea, no era algo preciso, no era que supieran que ese día iba a pasar, no era algo que ya estuvieran esperando ese momento, porque era algo que no sabían cuándo iba a suceder. Entonces imagínate que su milagro dependía de su estancia en ese lugar. O sea, no sabías si irte, quedarte, una incertidumbre por querer tener, ¿verdad?, esa sanidad en tu cuerpo. Y dice el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¡Wow! Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Yo me imagino que Jesús, verlo postrado, debió haber sentido misericordia, ¿no? Compasión al ver a alguien de esa manera, ¿no? De esa forma, en espera de ese milagro y posiblemente llevando ya muchos días ahí acostado, o sea, muchas razones, ¿no? Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Los judíos, el problema no era la sanidad que había obtenido, el problema era que él estaba cargando cosas, ¿no? Y dice que él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús
se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Imagínense esta situación. Yo no sé ustedes, pero yo, en posición de esta persona que estaba enferma, postrada, que entiendo que como que no podía caminar muy bien posiblemente, o tenía algún problema de la vista, qué sé yo, ¿no? No se dio a la tarea de querer conocer a la persona que lo había sanado. ¿Por qué? Porque le preguntan por él y no sabe dónde está. Y no sabe ni siquiera quién es. O sea, ¿cuántas veces Dios ha hecho algo tan hermoso con nosotros que muchas veces nos emocionamos más por el milagro que al que hace el milagro? Entonces creo yo que eso es algo que tenemos nosotros que analizarnos en todo lo que hacemos para Dios, porque muchas veces nuestro servicio, ¿verdad?, se vuelve más importante que al Dios a quien servimos. Nuestra predicación se vuelve más importante que de quién predicamos. No sé si me estoy explicando. Y en este caso, nuestra sanidad, nuestro milagro, lo que anhelamos ver que no se ha hecho y que se logra hacer, se vuelve más importante que el que hace el milagro. Entonces, no sabía él dónde estaba Jesús, ni siquiera sabía quién era Jesús. En el versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo. O sea, Jesús lo halló a él en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Yo no sé si Jesús, ¿verdad?, porque no lo dice explícitamente aquí, pero yo no sé si Jesús conocía algo de él o sabía algo que estaba haciendo mal. Algo sabía Jesús, que por eso le dijo que él le recordó que él había sido sanado, pero también le dijo que no pecara más porque algo peor podría venirle. Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. O sea, saliendo de ahí, este hombre fue de inmediato con las personas que le habían regañado, ¿verdad? Entonces como que le tiró la bolita, ¿no? No fui yo, fue el hombre que me sanó, y posteriormente cuando se le encuentra y lo ve, va directo con ellos y les va a decir, es Jesús, es Él el que me dijo, no es Él. Entonces dice en el 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, los judíos tenían algo, si bien sí es espiritual, pero también era algo que iba en contra de su religiosidad. Entonces esto era un choque, ¿verdad?, para ellos. Y lejos de ver las cosas buenas que hacía Jesús, solamente pensaban y se iban directo a lo que la ley establecía. Se iban directo a que hoy era un día de no hacer milagros, hoy no era un día de cargar cosas, hoy no era un día de levantarse, hoy no era un... O sea, se iban a lo que no era importante, ¿sí? Porque ¿qué era lo importante? Saber que Jesús había sanado a alguien que hacía 38 años estaba enfermo. Y el hecho de reconocerle los milagros que él hacía, porque no era algo que solamente lo escuchaban, sino era algo que lo podían ver. Entonces no había forma de desmentir lo que él mismo decía, que Dios era su Padre. En el versículo 19 dice, la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y esto va ligado, ¿verdad?, a lo que anteriormente él dijo: mi Padre trabaja, yo también trabajo. Entonces, nada podía hacer Jesús si no era respaldado por el Padre. Entonces, dice que porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Y eso es algo para nosotros también. Nosotros tenemos que aprender lo que hace nuestro Padre. Tenemos que aprender lo que Él nos dice a través de su palabra, y asimismo poder nosotros hacerlo. Dice en el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, algo más grande iba a ser. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y esto es lo que ellos decían, que eso les molestaba, porque aparte de que se decía que era hijo, ¿verdad?, de Dios, también hacía referencia como haciéndose igual a Dios. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí está hablando, ¿verdad?, de una vida espiritual. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está hablando de una muerte espiritual. Al acercarse al Padre, al acercarse al Hijo, encuentran vida, ¿verdad? Pero también está hablando que va a llegar un tiempo en el cual van a salir a resucitar, ¿verdad?, aquellos que confesaron, aquellos que entregaron su vida al Señor. Y aquí habla, ¿verdad?, acerca de los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Entonces, no es tanto sus acciones, sino qué es lo bueno: seguir a Jesús. ¿Qué es lo malo? No seguir a Jesús. Versículo 30, testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. A mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No es lo mismo hablar de ti nada más con tu propia voz, ¿verdad?, a que alguien más hable de ti, de tu testimonio. Y dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Ok, aquí está hablando de Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. O sea, el testimonio de Jesús
no solamente Juan, ¿verdad?, lo podía confesar o lo confesó o lo dijo, sino también está hablando de que el Padre da testimonio de él por las señales que hacía en nombre de Dios. Y dice en el 38, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morado en vosotros, porque quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ok, aquí otro testigo, ¿verdad?, que él pone es la palabra de Dios, porque habla acerca de escudriñar las Escrituras. Y también pone como testigo a Moisés. ¿Y por qué Moisés? Porque él fue quien escribió las tablas de la ley. Entonces estaban como que muy sujetos los judíos a eso, ¿verdad? Entonces dijo, estos son los 4 testigos que tengo. Dice en el 46, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, se está refiriendo, mira, yo, ¿verdad?, no puedo dar testimonio de mí mismo, ¿sí? Entonces te tengo que presentar testigos que hablen de mí. Y te presento uno, Juan. Te presento otro, el mismo Padre, quien da la autorización para que las señales se hagan. Tercero, la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. Entonces, los judíos no eran personas que no estudiaran, al contrario, era gente que estudiaba la palabra. Y la cuarta habló acerca de Moisés, porque Moisés es quien escribió la ley, pero al mismo tiempo Moisés también habló de que un día Jesús vendría a la tierra. Entonces Jesús le dijo, mira, si a estas 4 cosas, si a todos estos testigos no puedes reconocer que yo soy el Mesías, créele a Moisés quien es quien escribió y quienes ustedes hacen caso. Dice, pero si ni a él, ¿verdad? Como dice aquí, dice, pero si no crees a sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? ¿Cómo vas a creer en lo que yo pueda decirte? Entonces, muchas veces no creemos en las cosas que Jesús puede hacer, no creemos en las cosas que Él está haciendo, no creemos en lo que Él tiene para nuestras vidas y nos es más fácil buscar por otros lados que te resuelvan el problema, pero la respuesta siempre va a estar en Jesús. Y bueno, esta fue la enseñanza de hoy. Espero que hayas bendecido tu vida. Te invito a que puedas regalarme un like y asimismo poder compartir esta transmisión para que más personas puedan ser bendecidas. Nos vemos el día de mañana. Bye, bye.